Resulta cuanto menos curioso que sea justamente el Estado Nacional con participación accionaria mayoritaria en YPF quien haga punta en los aumentos de los combustibles. Hace punta y facilita la tarea para las otras petroleras que operan dentro del país, ciertamente con una mucho menor red de estaciones de servicio. La que mueve la aguja es la Sociedad Anónima de Capitales Nacionales. El resto acompaña. Por eso decimos que resulta cuanto menos curioso que sea justamente el Estado Nacional el que motorice los aumentos, aun cuando el argumento es la libre flotación de los precios de los combustibles en consonancia con los valores internacionales del barril de petróleo y la relación cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense, además de los biocombustibles. Alguno siempre se estará moviendo, en consecuencia nuestros bolsillos pagarán la diferencia. Igualmente resulta curioso que sea el Estado Nacional el que motorice los aumentos de combustibles si tiene correctamente medido el impacto inflacionario que conlleva en toda la cadena de formación de precios, particularmente los que componen la canasta básica de alimentos. Sobre la hora de su partida, el ex ministro Juan José Aranguren tuvo que ponerle un freno a esta política de sinceramiento, porque la evolución de precios minoristas se disparó hasta las nubes. Luego llegó su reemplazante Javier Iguacel con la misión de levantar la compuerta y el resultado lo hemos visto en los últimos 15 días, digamos. Resulta también curioso que cuando se habla del sinceramiento de precios de los combustibles, en realidad se está omitiendo información vital que permite analizar la situación de manera integral. Lo podemos ver en los números que presentó en las últimas horas la agencia Bloomberg, que reprodujo también el sitio iProfesional. En este primer cuadro podemos apreciar el porcentaje del sueldo diario que requiere un trabajador promedio para pagar 1 litro de nafta. ¿Querés que lo pongamos en pantalla completa? Y te reitero, en este primer cuadro podemos apreciar el porcentaje del sueldo diario que requiere un trabajador promedio para pagar 1 litro de nafta. En Argentina hay que destinar el 3,48% para 1 litro de nafta. En Chile, 2,77%, bastante menos. Bastante menos. En Brasil, un poco más, el 4,62%. Muchísimo menos en Estados Unidos, que no llega al 0,5%, o en Canadá, el 0,89%, ¿no? Ahí está. En España, el 1,75%, en Italia, el 1,96%. Pobre Nigeria, allá resulta mucho peor, tienen que destinar el 8,71% de su salario a cada litro de nafta que cargan cotidianamente. Esto, reitero, son datos de la agencia Bloomberg. ¿Cómo se mide el precio de los combustibles apartado del poder de compra de los consumidores promedio de un país? Bloomberg lo considera un dato relevante, cuando no imprescindible para el análisis. Seguir subiendo los precios en Argentina significaría agravar todavía más esa relación e impactar en otra variable: cada vez se consume menos. En el segundo cuadro que te presentamos ahora, vemos el volumen de combustible consumido en un año por un automovilista promedio. Y si querés lo ponemos en pantalla completa. En Argentina, este volumen de combustible gastado por un año, consumido por un año por un automovilista promedio. Datos de Bloomberg también. En Argentina, 171 litros anuales. En Estados Unidos, 1.624 litros anuales. Y en Canadá, 1.217 litros anuales. Es apenas una fracción.
La relación entre el aumento del combustible y la menor venta impacta también en la ecuación de rentabilidad de las estaciones de servicio, que ganan por volumen debido a que el margen de utilidad por litro resulta ínfimo. Lo vemos en el tercer y último cuadro. Según datos de la Cámara de Expendedores de Combustibles, para pagar el salario de un playero, de un trabajador promedio, alcanzaba con vender 255 litros de nafta super en mayo de 2005. Pero en mayo de 2018, para abonar la misma remuneración, tuvieron que vender 955 litros también de nafta super. Claramente Argentina debía estimular las inversiones en el sector de los hidrocarburos para aliviar la salida de dólares por la importación de combustibles líquidos y gas. YPF debió servir como herramienta para hacer punta en ese campo. No tenemos elementos suficientes para juzgar si la petrolera de capitales argentinos estuvo a la altura de las circunstancias, pero queda una sensación bastante parecida a la certeza acerca de que cada vez que nos hablaron de los combustibles con el rótulo de sinceramiento, no nos estaban diciendo ni nos dicen la información completa. En definitiva, el límite del sinceramiento es la verdad. Jaque mate.